La mayoría de la gente piensa que los cines solo son lugares oscuros donde se proyectan películas, pero quienes trabajamos detrás de las funciones sabemos que, cuando la última sala se apaga y los pasillos quedan en silencio, el edificio se transforma. No importa si es Cinépolis de una gran ciudad o un complejo pequeño en un pueblo. Todos, absolutamente todos, tienen historias que los empleados preferimos no contar a menos que el turno de cierre nos obligue a recordarlas. Yo trabajé 7 años como supervisor nocturno en uno, y cada historia que voy a contarte ocurrió ahí, relatada por los mismos empleados que terminaron renunciando poco después. La primera, la que marcó el inicio de todo, comenzó en la sala 4, la más vieja del complejo y también la que más reportes acumulaba. Esa noche, el último horario terminó casi a la 1 de la mañana. La sala estaba vacía, pero la computadora del proyector marcaba que había un asiento ocupado en la fila H, asiento 12. Eso pasaba seguido. Alguien compraba boleto, no entraba o se cambiaba de lugar. Nadie se preocupó. Pero cuando Laura, la encargada de limpieza, entró para hacer el barrido final, escuchó el sonido inequívoco de alguien acomodándose en una butaca. Ella no se asustó, pensó que quizá algún cliente borracho se había quedado dormido. Caminó por las escalerillas a oscuras, iluminando con la lámpara, y habló en voz alta. «Ya vamos a cerrar, joven». Lo dijo 2 veces. Silencio total. Cuando llegó a la fila H, apuntó justo al asiento 12. La butaca se estaba moviendo. Se hundía y regresaba como si alguien respirara sentado ahí, pero no había nadie. Laura retrocedió tan rápido que tropezó y cayó sentada en el pasillo. En ese instante, la pantalla apagada lanzó un destello blanco, como si alguien hubiera puesto un fotograma suelto. Aquello no era normal. Los proyectores digitales no parpadean así, menos cuando están apagados. Ella salió corriendo sin terminar la limpieza, llorando, diciendo que no volvería a entrar a una sala sola. Nadie le creyó hasta que revisamos las cámaras. El asiento 12, visto desde arriba, subía y bajaba como si un cuerpo invisible estuviera ahí. Y lo más inquietante no fue eso, sino que, segundos antes de que Laura entrara, la cámara registró una sombra oscura moviéndose entre las filas, sin silueta humana, solo una masa negra que pasaba por los asientos como si flotara. Cuando la sombra llegó al asiento 12, la butaca empezó a moverse. Luego, en cuanto Laura encendió su linterna, desapareció como si se deshiciera en el aire. Aquella fue una de las primeras veces que supe que el complejo escondía algo más profundo. Después de eso comenzaron a aparecer reportes más frecuentes. Ruidos entre pasillos vacíos, manos tocando a los empleados cuando volteaban la vista, pasos corriendo detrás de uno cuando estaban completamente solos. Pero hubo un relato que nos marcó a todos. El de la sala VIP, contada por Samuel, uno de los cocineros. Samuel trabajaba en la cocina cerrando turno, lo que significaba que muchas veces acababa a las 2 de la mañana. La cocina del Cinépolis era pequeña, húmeda, y daba directo a un pasillo que conectaba con la escalera de emergencia. A esa hora todo estaba oscuro, así que él dejaba la puerta abierta para escuchar si alguien se acercaba. Ese pasillo tenía un problema. Siempre olía a humedad y a perfume barato, pero un perfume intenso, dulce, como de mujer. Nadie sabía de dónde venía. Samuel estaba limpiando las rejillas cuando escuchó pasos en ese pasillo. Pasos suaves, pero constantes, como de tacones arrastrándose. Pensó que era una supervisora, así que dijo, «Ya estoy terminando». Los pasos se detuvieron justo en el marco de la puerta. Samuel alzó la vista y no había nadie. Pero ahí estaba el perfume, tan fuerte que casi mareaba. De pronto sintió un dedo frío recorriéndole el cuello, desde la nuca hasta el hombro. El hombre soltó el trapo, se dio media vuelta y no había nada, absolutamente nada. Corrió hasta cabina buscando compañía. En los siguientes días el mismo perfume empezó a aparecer en otras áreas. Dulcería, pasillos, incluso en la oficina del gerente. Pero la peor experiencia de Samuel no fue aquella. 2 semanas después, mientras revisaba inventario en la bodega, escuchó que alguien lloraba dentro.
Era un llanto bajito, entrecortado, como de una mujer tratando de pedir ayuda. Samuel empujó las cajas y llegó hasta una esquina oscura. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. El llanto se cortó en seco. Un silencio pesado lo envolvió. Antes de que pudiera reaccionar, una voz le habló justo detrás del oído, susurrándole. No me dejaron salir, lo dijo con un tono que le heló el corazón. Samuel salió de la bodega golpeando cajas y no volvió jamás a entrar solo. Hicimos un reporte, hablamos con el gerente, pusimos cámaras. No registraron nada, pero el olor a perfume siguió apareciendo durante meses, siempre antes o después de que el último empleado se quedara solo. Algunos decían que era el espíritu de una mujer que había muerto en una función años atrás, otros que era alguien que se había quedado encerrado en una bodega antigua que ya no existía. Pero nada de eso se podía comprobar. Lo que sí podíamos comprobar era lo que ocurría en la zona de proyección. Ese lugar era peor que cualquier sala, porque ahí arriba las máquinas zumbaban incluso cuando estaban apagadas, como si respiraran. Una noche, Maurilio, un proyeccionista nuevo, estaba aprendiendo a usar el sistema cuando escuchó en el cuarto de junto el clásico sonido de película en rollo, solo que hacía más de una década que ese cine no usaba carretes. Era un chasquido rítmico, como si la cinta se atorara y se soltara de nuevo. Él abrió la puerta, y en el cuarto vacío, sobre una mesa de metal, una de las bobinas viejas empezó a girar sola. Primero despacio. Luego más rápido. Tanto que empezó a zumbar como si fuera a salir volando. Maurilio cerró la puerta antes de que aquello se soltara, y cuando corrió a avisar, los demás subieron, pero la bobina estaba quieta. Ni una sola cámara grabó lo ocurrido. Sin embargo, ese mismo día, más tarde, una cinta rota apareció sobre su silla, como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito. A partir de ahí, la actividad comenzó a intensificarse. Y lo peor de todo es que los empleados empezaron a relacionar los fenómenos con un incidente específico del pasado del cine, uno que el gerente siempre evitaba mencionar. La historia de un incendio que había ocurrido cuando aquel Cinépolis no era aún parte de la cadena, sino un cine independiente. Se decía que hubo un encierro accidental, que alguien quedó atrapado, pero nadie tenía los detalles claros. Lo único evidente era que todo lo que ocurría parecía vinculado a esa época. Los ruidos, el llanto, el perfume, la sombra en las salas. Esa fue apenas una parte de lo que vivimos, pero es suficiente para que entiendas que los empleados de Cinépolis no hablamos de estas cosas por gusto, sino por necesidad. Porque a veces, cuando un edificio ha visto demasiado, se queda con algo más que recuerdos en sus paredes. Algo que respira con nosotros. Después de los primeros incidentes, el ambiente dentro del complejo se volvió distinto. No era solo miedo. Era como si algo en las paredes hubiera despertado. Los empleados que llevaban más años decían que nunca antes habían sentido un peso tan fuerte al cerrar, un silencio tan anormal después de la última función. Fue entonces cuando empezaron los relatos más inquietantes, los que nadie quería admitir, pero todos comentaban a puerta cerrada. Todo empeoró con las quejas de los guardias nocturnos. Ellos patrullaban los pasillos después del cierre, caminando por los accesos de emergencia y revisando que no quedaran clientes en los baños o salas. Uno de ellos, un hombre rudo de más de 50 años llamado Gómez, fue el primero en reportar algo que hasta hoy nadie logra explicar completamente. El hombre solía burlarse de los rumores, decía que nada le daba miedo porque había trabajado años en fábricas abandonadas, pero lo que vivió en el complejo lo llevó a renunciar sin recoger su último cheque. Aquel turno empezó como cualquier otro. Cerca de las 2 de la mañana, Gómez caminaba por el pasillo que conduce a las salas 7, 8 y 9. Ese pasillo es largo y estrecho, con un eco incómodo incluso cuando varias personas están caminando. Esa noche, sin embargo, el eco no era el suyo. Podía oír pasos detrás de él, perfectamente sincronizados, pero cuando se detenía, los pasos también se detenían. Al principio pensó que era alguien jugando. Volteó 2 veces y no vio a nadie. Cuando llegó a la puerta de la sala 8, escuchó que algo cayó al fondo del pasillo.
Un golpe seco, metálico, como una charola de dulcería cayendo al piso. Gómez retrocedió para revisar y encontró una charola doblada, como si alguien la hubiera apretado con enorme fuerza. Nadie tenía acceso a esa área, y las cámaras no registraron movimiento alguno. Lo más inquietante ocurrió 20 minutos después. Pasó frente al baño de hombres y notó que la luz interior estaba encendida, aunque él mismo la había apagado. Entró y encontró algo que lo dejó sin palabras. Los sensores de agua habían activado todos los lavabos al mismo tiempo. 6 chorros corriendo a la vez, salpicando y golpeando la porcelana como si alguien hubiera pasado la mano por todos al mismo tiempo. Gómez apagó el agua y revisó cada rincón, y cuando se acercó al área de cambiadores, escuchó un susurro detrás de la puerta principal del baño. Un susurro grave, ahogado, como si alguien intentara hablar desde abajo del lavamanos. No pudo descifrar lo que decía, pero sonaba insistente, casi molesto, como si una persona estuviera regañándolo. Cuando él abrió la puerta para encender la luz del último cubículo, la lámpara parpadeó 3 veces. Y entonces lo vio. Detrás del cubículo cerrado, bajo la puerta, había 2 pies descalzos. No parecían pies de adulto ni pies normales. Eran grises, delgados y estaban completamente inmóviles, con los dedos extendidos hacia afuera como si estuvieran tensos. Gómez sintió un escalofrío que lo paralizó. Volvió a hablar, intentando sonar firme, pero ni él mismo creía su tono. Ya vamos a cerrar. A favor de salir. No hubo respuesta. Los pies permanecieron ahí, inmóviles hasta que, sin previo aviso, desaparecieron. No caminaron hacia atrás, no se movieron. Simplemente se desvanecieron, como humo que se disipa. Gómez salió casi corriendo. Nunca había abandonado su ronda, pero esa noche lo hizo. No quiso volver a ese baño jamás. A partir de ese día, los empleados comenzaron a hablar de los pies del baño de la sala 8. Algunos decían que pertenecían a un niño que falleció años antes, otros a una persona que se escondió cuando ocurrió el incendio del antiguo cine. Pero la mayoría simplemente evitaba entrar solos. Incluso los clientes se quejaban de que la luz parpadeaba demasiado seguido o que sentían que alguien estaba en el cubículo de al lado aunque estuviera vacío. Conforme pasaban las semanas, más fenómenos se acumulaban. Pero hubo uno que marcó un antes y un después. La experiencia de Miriam, una de las supervisoras de turno. Ella supervisaba funciones, resolvía problemas y era la jefa durante los cierres. Siempre había sido escéptica hasta que una noche la dejaron completamente sola en las salas superiores por un fallo en la energía. El complejo estaba casi a oscuras, salvo por las luces de emergencia. Miriam debía apagar manualmente los proyectores que quedaban encendidos. Cuando subió las escaleras hacia la zona de las salas 10, 11 y 12, sintió que cada escalón que pisaba resonaba más fuerte de lo normal. Como si el lugar absorbiera los sonidos. Cuando llegó a la sala 12, notó algo extraño. La pantalla seguía iluminada con una luz tenue, un brillo como de proyector antiguo. Revisó la computadora de cabina y estaba apagada. Revisó el proyector y también. No había nada que explicara ese brillo. La puerta de la sala estaba entreabierta, así que empujó con cuidado. En cuanto entró, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. No fue un viento, ni un fallo hidráulico. Fue un portazo deliberado. Miriam dio un paso hacia atrás, intentando abrir de nuevo, pero la puerta estaba como atorada. En la pantalla seguía el brillo firme, y poco a poco, una figura comenzó a aparecer. No era una película. No era un video. Era como si la luz estuviera proyectando una sombra en la pantalla. Una forma humana, alta, demasiado delgada, sin rostro. La figura se movió hacia un lado y aunque no había sonido alguno, Miriam juraba que podía oírla respirar desde algún punto de la sala. Ella retrocedió hasta llegar a la salida de emergencia dentro de la sala. Jaló la barra, pero no cedía. Y en ese momento, la figura dejó de estar solo en la pantalla. Miriam sintió un frío detrás de ella. Un frío que no correspondía al aire acondicionado ni a la temperatura del edificio. Era como si alguien estuviera parado justo a su espalda.
Su piel se erizó, y cuando por fin logró abrir la puerta de emergencia, salió corriendo, bajando las escaleras a toda velocidad sin mirar atrás. Cuando llegamos a ayudarla, ella estaba sentada en el piso de bodega, temblando. Tardó media hora en poder hablar. Desde entonces, nadie volvió a cerrar solo la zona de salas altas. Lo que Miriam no sabía, al menos en ese momento, era que esa sombra ya había sido vista por otros empleados. Algunos decían que se quedaba sentada en las filas traseras durante los estrenos nocturnos. Otros aseguraban haberla visto parado detrás de ellos al limpiar. Y todos coincidían en lo mismo. No tenía cara, pero podías sentir que te estaba mirando. Y entre todos esos relatos surgió el más perturbador, el que conectó cada incidente con un evento del pasado. Uno que el gerente trató de ocultar durante años. Ese relato vendría de la persona que menos esperábamos. Una ex trabajadora que había estado en el cine mucho antes de que se remodelara y se convirtiera en Cinépolis. Su confesión terminaría cambiando por completo la forma en que vemos el complejo. La mujer que nos reveló la historia original del cine se llamaba Teresa. Tenía más de 60 años y hacía una visita ocasional porque su nieto trabajaba con nosotros. Aunque parecía tranquila, había algo en su mirada que delataba miedo, como si caminara nuevamente por los pasillos de su pasado. Ella fue empleada cuando aquel complejo no era Cinépolis, sino un cine viejo de nombre Cine Estrella, un edificio construido en los años 80 que jamás recibió las remodelaciones adecuadas. Los empleados más antiguos sabían que el lugar tenía antecedentes oscuros, pero nadie había hablado con tanta claridad como lo hizo Teresa ese día. Ella llegó a la oficina del gerente pidiendo hablar con alguien de confianza. Cuando entró, cerró la puerta y se sentó con las manos temblando. A mí no me gustaba venir en la noche, dijo. Ustedes creen que esto empezó con Cinépolis, pero no. Esto viene de antes. Mucho antes. Y comenzó a contar lo que nunca debió haberse ocultado. Durante los años 90 hubo un incendio dentro del cine original. No fue grande como para destruir el edificio, pero sí lo suficiente para marcar para siempre su historia. Según Teresa, ocurrió durante la función final de una noche lluviosa. Una de las salas, la número 3, tenía un cortocircuito que la administración sabía que debía repararse, pero lo dejaron pasar porque no era urgente. Aquella tarde, una chispa cayó sobre una cortina que no cumplía con los estándares de seguridad. Las llamas comenzaron en silencio, propagándose detrás de la pantalla, sin que nadie lo notara. Fueron casi 20 minutos en los que la sala siguió proyectando una película, mientras detrás de la tela las paredes se consumían lentamente. La evacuación fue caótica. Los empleados intentaron ayudar como pudieron, pero la humareda avanzó demasiado rápido. Sin embargo, lo realmente escalofriante no fue eso, sino el hecho de que, al pasar lista al personal, faltaba alguien. Un operador de cabina, un hombre de unos 40 años, solitario, callado, conocido por llegar siempre antes que todos y quedarse hasta muy tarde. Su nombre era Julián. Teresa lo describió como un hombre amable, pero extraño. Pasaba horas revisando bobinas viejas y guardaba cajitas metálicas con recortes de películas que coleccionaba. Nunca hablaba con nadie, excepto para saludar. La última vez que lo vieron con vida fue esa misma noche, cuando subió a su sala para preparar el proyector. Después del incendio, los bomberos revisaron todo el edificio pero jamás encontraron su cuerpo. Lo buscamos por días, dijo Teresa. Cabina, salas, pasillos. Nada. Se pensó que salió por una salida alterna, pero nadie lo vio afuera. Simplemente desapareció. Aquella desaparición dejó un vacío extraño entre los empleados. Algunos decían haberlo visto antes de cerrar, parado en los pasillos. Otros juraban que escuchaban su radio sonar sola, como si alguien oprimiera el botón para hablar pero sin emitir sonido alguno. Con el tiempo, la administración decidió remodelar el cine, cambiar el nombre y la estructura. De Cine Estrella pasó a ser Cinépolis. Pero aunque pintaron paredes nuevas, cambiaron pantallas y modernizaron los sistemas, las energías del pasado no se fueron. Él se quedó aquí, dijo Teresa, bajando la voz. Y no está solo.
Porque, según ella, Julián no fue la única víctima. Durante los trabajos de remodelación, los trabajadores reportaron que algo los seguía en las salas viejas. Los albañiles escuchaban voces bajo los escombros, incluso se detuvieron las obras por un día porque un maestro afirmó ver una mano negra, cubierta de humo, saliendo entre dos paneles de madera antes de desaparecer. Los ingenieros lo ignoraron, pero después comenzaron los accidentes. Herramientas que caían solas, focos estallando sin razón, puertas que se bloqueaban desde afuera. Hubo 2 trabajadores que renunciaron en la primera semana. A pesar de todo, el proyecto continuó, y en cuanto el complejo abrió como Cinépolis, comenzaron a escucharse los mismos murmullos que antes. Pasos detrás de los empleados, sombras en las pantallas y una figura sin rostro recorriendo las salas. Teresa nos miró uno por uno antes de continuar. Ustedes han visto cosas. Lo sé. La sombra que describe la muchacha la he visto antes. No tiene cara porque no es una persona. Es lo que quedó de él. Pero lo que dijo después fue todavía peor. Lo de la mujer, el perfume dulce, ese llanto en las bodegas no es casualidad. Hubo una mujer atrapada durante la evacuación del incendio. A ella sí la encontraron, pero el reporte oficial nunca lo publicó. La administración no quiso arruinar la reputación del cine. Yo fui la que vio su cuerpo. Y llevaba ese perfume. El silencio en la oficina era insoportable. Los empleados que habían reportado el olor, los susurros y las caricias frías palidecieron por completo. La historia tenía sentido, pero no era una historia común. Era una advertencia. Y Teresa aún no había terminado. Pero lo más peligroso no es Julián ni la mujer, dijo. Es el niño. Todos se tensaron. Nadie, hasta ese momento, había mencionado un niño. Sin embargo, recordamos los pies grises bajo el cubículo, los que vio el guardia. Recordamos las risitas que algunos empleados habían escuchado durante los cierres, pero que nunca relacionaron con algo paranormal. Teresa respiró hondo y continuó. Hubo un niño que solía venir al cine cada viernes con su madre. Ella lo dejaba sentado en la primera fila mientras iba a trabajar a una tienda cercana. El niño se la pasaba mirando las luces del proyector, fascinado. El día del incendio él estaba ahí. Su madre nunca regresó a recogerlo porque el caos se desató afuera. Cuando los bomberos entraron, encontraron su chaqueta tirada, pero no al niño. Ahí estaba. 3 entidades distintas. Julián, la mujer del perfume y un niño desaparecido. 3 presencias que coincidían exactamente con los fenómenos actuales. Cuando Teresa terminó su relato, nos dijo una frase que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Lo que buscan no es asustarlos. Lo que quieren es que los vean. Desde ese día, el comportamiento dentro del cine cambió completamente. Todo adquirió un tono más agresivo, más visible. Como si, al recordar sus nombres, les hubiéramos dado permiso para manifestarse. Y la cosa solo iba a empeorar. Después de que Teresa reveló la historia completa, todo se salió de control. No porque queríamos creer, sino porque ya no había forma de ignorar lo que estaba pasando. Esa misma semana comenzaron los sucesos más intensos que hemos vivido en el complejo. Los primeros en notarlo fueron los proyectistas. Cada sala tiene un sistema moderno, todo automatizado, pero de la nada las pantallas comenzaban a encenderse solas a mitad de la noche, proyectando un brillo blanco, como si alguien hubiera prendido un proyector inexistente. Y en ese resplandor, según los reportes, siempre se podía ver la misma silueta delgada al fondo de la sala, quieta, mirando. Solo desaparecía cuando alguien más entraba o cuando parpadeabas. La administración trató de meter un técnico externo para revisar las anomalías, pero él solo estuvo 2 noches. Renunció sin dar explicaciones y dejó el equipo ahí mismo. Dijo que no volvería ni pagando el doble. Luego ocurrió lo del pasillo de las salas intermedias. Allí, los empleados de limpieza reportaron algo que hasta hoy deja sin dormir a más de uno. Era cerca de las 2 de la mañana y estaban lavando el piso cuando escucharon el rodar de una pelota. Una pelota dentro del cine, en pleno cierre.
Al principio pensaron que era un globo de los que dejan los niños, pero la pelota apareció completamente a la vista, rodando lentamente por el centro del pasillo. Era roja, vieja, gastada. Parecía de otro tiempo. Lo peor fue que se detuvo justo frente a ellos, y cuando uno de los muchachos fue a tomarla, la pelota rodó hacia atrás, como si alguien invisible la jalara. Y ahí, detrás de ella, se escuchó una risa. Una risa infantil, pero distorsionada, como si viniera a través de una radio dañada. Los trabajadores salieron corriendo sin mirar atrás. Al día siguiente, cuando revisaron las cámaras, pudieron ver la pelota moverse, pero no había nadie empujándola. Nada. Solo el objeto desplazándose solo por el pasillo. Ese día, uno de los empleados renunció. Pero no era el único fenómeno. Las quejas de los clientes comenzaron a aumentar de manera preocupante. Algunos afirmaban que durante la película alguien se sentaba a su lado aunque la sala estuviera completamente vacía. Otros reportaban haber visto a una mujer pasar por la pantalla durante las escenas oscuras, como si estuviera caminando detrás de la imagen proyectada. Incluso hubo una pareja que bajó de la sala, llorando asegurando que un niño los había tocado por la espalda mientras veían la película, pero en esa función no había ningún niño dentro. Sin embargo, lo más aterrador sucedió en la zona de bodegas y dulcería. Ocurrió una noche en que nos quedamos hasta tarde reorganizando inventario. Estábamos 3 empleados. Yo, Carla y Diego. Todo iba normal hasta que escuchamos un golpe seco en la puerta metálica del almacén. Pensamos que era uno de los guardias, pero cuando abrimos no había nadie. La luz del pasillo parpadeaba cada 2 segundos. Volvimos a entrar, pero el golpe se repitió, más fuerte. Diego abrió de nuevo, molesto, pero no había nadie. Esta vez, sin embargo, escuchamos algo más inquietante. Pasos pequeños, corriendo por el pasillo, como los de un niño jugando. Carla agarró mi brazo y me dijo que no siguiéramos, que cerráramos y termináramos rápido. 10 minutos después, mientras registrábamos inventario en la computadora, la puerta del almacén se abrió sola. Se escuchó perfectamente el sonido del seguro al levantarse. La puerta se abrió despacio, milimétricamente, y se detuvo a medio camino. La luz que entraba desde el pasillo temblaba, como si algo la estuviera bloqueando. Ninguno se movió. Entonces Carla inhaló de golpe y murmuró: «Está ahí». Todo pasó en segundos. Un olor dulce, como perfume floral antiguo, llenó la bodega. Era el mismo aroma que varios habían descrito antes. La temperatura bajó tanto que el vapor salía de nuestra boca. Y luego, detrás de la puerta entreabierta, vimos una sombra proyectarse contra la pared. Era la silueta de una mujer, con el cabello largo, completamente inmóvil. Pero lo peor no fue eso. Detrás de ella se veía también una sombra más baja, de un niño. Y más atrás otra sombra más alta, más delgada, con la cabeza ladeada, observándonos. Las 3 sombras, perfectamente formadas, en silencio absoluto. Sentí el corazón acelerarse a un punto en que pensé que me iba a desmayar. Diego, que rara vez se asustaba, comenzó a murmurar una oración. Carla temblaba tanto que dejó caer la tabla donde registrábamos inventario. Y cuando ese ruido retumbó en el piso, las 3 sombras se movieron a la vez. No caminaron. No avanzaron. Simplemente cambiaron de posición de forma brusca, como si hubieran saltado entre un parpadeo y otro. Y la puerta se cerró de golpe, dejándonos dentro, atrapados en la oscuridad. Carla gritó. Diego intentó abrir la puerta, pero alguien del otro lado la estaba empujando hacia adentro con fuerza. No era posible. No había nadie ahí. Golpeamos y golpeamos, pero la puerta no cedía. En ese instante, escuchamos un susurro detrás de nosotros. Era como si alguien respirara en nuestro cuello. Algo helado pasó entre nosotros, como una figura moviéndose a gran velocidad. La computadora parpadeó. Todas las luces del almacén se apagaron. Solo quedaba el sonido de la respiración de alguien que no podíamos ver. Y entonces se escuchó una voz infantil, muy cercana, tan cerca que parecía estar en mi oído. ¿Quieren jugar?
Fue en ese momento que Diego logró abrir la puerta, como si la fuerza que nos detenía hubiera desaparecido de golpe. Salimos corriendo sin cerrar nada, sin apagar luces, sin recoger inventario. Ese día, ninguno de nosotros durmió. Y al día siguiente, todos coincidimos en lo mismo. Lo que sea que hay dentro del complejo ahora sabe que lo vimos. Desde entonces, los fenómenos se volvieron más claros, más agresivos, como si las tres presencias quisieran comunicarse, o peor aún interactuar. Pero esa no sería la peor noche. La peor de todas ocurrió 2 semanas después, cuando un empleado nuevo se quedó encerrado dentro de una sala con alguien o algo que no debía estar ahí. Todo se descontroló la noche en que llegó un empleado nuevo llamado Rodrigo. Apenas llevaba 3 días trabajando con nosotros. Parecía tranquilo, responsable, pero sobre todo curioso, demasiado curioso para su propio bien. Había escuchado rumores, conversaciones a medias, anécdotas fragmentadas, y aunque tratábamos de no involucrarlo todavía, estaba ansioso por saber más. Esa noche, el gerente pidió que alguien revisara la sala 4 porque un cliente había reportado que la pantalla estaba encendida sin función programada. Rodrigo se ofreció de inmediato. Voy yo, no pasa nada, dijo confiado, sin saber que esa era precisamente la sala con más reportes. Nadie quiso acompañarlo. No por mala intención, sino porque todos recordábamos lo que había pasado días antes en la bodega. Rodrigo tomó su linterna, subió las escaleras al nivel de salas y entró solo. 10 minutos después, no regresaba. 15 minutos. Nada. 20 minutos. Silencio total. Carla comenzó a inquietarse y nos pidió subir juntos. A medida que avanzábamos por el pasillo, el aire se volvía más frío, como si nos acercáramos a un congelador. El sistema de luces parpadeaba. Y justo antes de llegar a la sala 4, escuchamos algo que nos puso la piel de gallina. Música. Era una canción antigua, distorsionada, como música de carillón. Sonaba débilmente desde la sala. ¿Cómo era posible? Ninguna función estaba programada. Nadie en cabina podía activar ese tipo de audio. Y sin embargo, ahí estaba. Una melodía infantil, lenta, dañada, como si viniera de un juguete roto. Diego intentó abrir la puerta, pero estaba trabada desde adentro. Golpeamos. Rodrigo, ¿estás ahí? No hubo respuesta. Entonces, desde dentro, escuchamos un susurro. Pasen. No era la voz de Rodrigo. Diego dio un paso atrás. Carla comenzó a llorar en silencio. Algo dentro de la sala estaba esperando que entráramos. Cuando al fin logramos destrabar la puerta entre los tres, la abrimos solo lo suficiente para asomarnos. La sala estaba completamente vacía, pero la pantalla encendida emitía un brillo blanco, el mismo que otros empleados habían reportado. Sin embargo, en esta ocasión había algo diferente. En la pantalla no solo había luz. Había una sombra proyectada. La silueta de un niño, perfectamente definida, parado en el centro de la luz. La sombra no correspondía a nada ni a nadie dentro de la sala. Carla retrocedió. Yo quise hacerlo también, pero cuando Diego avanzó, algo lo empujó con fuerza hacia adentro. Quedó arrodillado entre las butacas de la fila central. La puerta se cerró detrás de nosotros, dejándonos en la oscuridad total salvo por el resplandor blanco de la pantalla. La sombra del niño comenzó a moverse. No caminaba, se deslizaba. Sus brazos se levantaron lentamente, como si nos estuviera invitando a acercarnos. Un murmullo llenó la sala, una especie de lamento, suave e interminable, que venía de todas partes a la vez. Y entonces la pantalla dejó de ser blanca. Apareció la imagen de las gradas de la pantalla, captadas como si fuera una transmisión en vivo desde el mismo lugar donde estábamos. Pero había una figura nueva. Un hombre alto, muy delgado, detrás de nosotros en la transmisión, de pie en la última fila, inmóvil. La cámara invisible mostraba claramente su silueta, pero cuando volteamos en la vida real, allí no había nadie. Fue Carla quien notó lo peor. Rodrigo estaba sentado 3 filas adelante, inmóvil, mirando la pantalla. Su postura era rígida, como si no pudiera moverse. Fuimos hacia él. Lo llamamos.
No respondió. Lo tocamos del hombro y reaccionó como si lo hubiéramos despertado de un trance profundo. Estaba pálido, sudando, temblando de pies a cabeza. Le pregunté qué había pasado. Su voz era apenas un susurro. No estoy solo, hay alguien aquí. Antes de poder sacarlo, la imagen en la pantalla cambió nuevamente. Ahora se veía la salida de la sala cerrándose sola, como si una mano invisible la empujara. Luego, la imagen enfocó el pasillo exterior. Allí, una mujer de cabello larguísimo estaba parada frente a la puerta. No se le veía el rostro. Solo estaba ahí, inmóvil, esperando. En ese instante, sentimos pasos detrás de nosotros. Lentísimos. Pesados. Avanzando en dirección a nuestra fila. No queríamos voltear. No debíamos voltear. Lo sentíamos muy cerca, a menos de 1 metro. Diego tomó a Rodrigo del brazo y lo cargó hacia la salida. Carla nos siguió. Yo fui el último en moverse. La pantalla se apagó de golpe. La música infantil dejó de sonar. Y fuimos corriendo hacia la puerta. Nos tomó fuerza bruta abrirla, como si alguien estuviera empujando desde afuera para mantenernos dentro. Cuando al fin logramos salir, no miramos atrás. Bajamos las escaleras hasta la planta baja. Todos estábamos jadeando, en shock. Al estar ya en la dulcería, Rodrigo comenzó a llorar. Dijo que cuando entró solo a la sala, la pantalla estaba proyectando imágenes de él, caminando por el pasillo, como si lo estuvieran filmando en tiempo real desde atrás. Y dijo algo más. Algo que no hemos podido olvidar. La mujer estaba sentada en la butaca junto a mí. Yo la escuché respirar. Esa misma noche, el gerente decidió cerrar la sala 4 por mantenimiento preventivo. Pero eso no detuvo los fenómenos. Solo los empeoró. Y a partir de entonces, comenzamos a entender que no eran solo apariciones aisladas. Había un patrón. Una intención. Y las 3 presencias actuaban juntas, como si estuvieran tratando de reconstruir algo que ocurrió hace años. Y la revelación final, la más oscura, llegaría cuando descubrimos la sala que no debía existir. Cuando lograron romper la cadena oxidada y empujar la puerta metálica, un olor denso, antiguo, casi dulzón, salió desde adentro como un aliento contenido por décadas. Nadie quería ser el primero en mirar, pero ya no había vuelta atrás. Habían escuchado claramente golpes desde ese cuarto y, según el plano de mantenimiento, nadie debía estar ahí desde hace 15 años. Adentro, la bodega estaba llena de objetos que nunca debieron guardarse juntos. Rollos de película viejos, pósters rotos, cajas con boletos amarillentos, maniquíes sin cabeza usados para promociones del 2010, pero lo que más llamaba la atención era una esquina completamente cubierta con una lona azul. Bajo la tela, algo se movió con lentitud. Era un movimiento suave, casi como si respirara. Claudia retrocedió y casi tropieza con unas cajas. Toño, quien apenas 1 hora antes había dicho que nunca había visto nada paranormal, respiraba rápido y no dejaba de apretar la lámpara como si fuera un arma. Nadie quería acercarse, pero la lona volvió a moverse, esta vez más fuerte, como si algo estuviera empujándola desde dentro. Entre susurros, decidieron que no podían dejar ese lugar sin revisar. Claudia extendió la mano temblorosa y agarró la punta de la lona. Toño y Carla iluminaron al mismo tiempo. Claudia tiró. La lona cayó. Debajo había una butaca vieja, una de esas de cine antiguo con reposabrazos de madera. Parecía normal salvo por una cosa. Había marcas profundas en los brazos de madera, como si alguien los hubiera rasguñado en desesperación. Y no eran rasguños pequeños. Parecían marcas hechas con uñas humanas, pero demasiado largas, demasiado profundas, como si alguien hubiera enterrado los dedos con fuerza mientras gritaba. Toño se agachó, moviendo con cuidado la lámpara. Ahí, entre las grietas de la madera, había un residuo oscuro, reseco, no querían aceptarlo, pero parecía sangre. Muy antigua. Carla, que siempre había sido la más escéptica, dio un paso atrás. Iba a decir algo, pero se quedó congelada. Claudia la vio ponerse rígida, con los ojos abiertos de par en par, mirando algo detrás de ellos. Toño giró la lámpara. En la entrada de la bodega, la puerta metálica que ellos habían empujado ahora estaba completamente cerrada. No solo eso.
La cadena oxidada, la misma cadena que habían roto hace segundos, estaba nuevamente colocada y tensa. Pero no había nadie del otro lado. O eso creían. Del otro lado de la puerta, algo comenzó a arañar el metal. No era un golpe, no era un roce. Era un sonido de uñas largas arrastrándose lentamente de arriba hacia abajo. Un sonido tan agudo que hacía vibrar los dientes. Claudia empezó a llorar en silencio. El sonido aumentó, rasgando el metal como si fuera cartón. Toño intentó mover la puerta, pero no cedía. Carla, con la voz quebrada, preguntó quién estaba ahí. El silencio que siguió se sintió más aterrador que el ruido anterior. Y entonces, desde el interior de la bodega, justo detrás de la butaca antigua, se escuchó una respiración profunda. Como si alguien más estuviera ahí con ellos. Una respiración que no era humana. Las luces titilaron. Claudia gritó. Toño soltó la lámpara y esta rodó por el suelo, iluminando de forma aleatoria paredes llenas de sombras que parecían moverse solas. Y en ese parpadeo de luz, todos vieron a la vez la silueta detrás de la butaca. Era baja, encorvada, cabello negro cayendo por delante del rostro, y unos dedos largos demasiado largos, arrastrándose por los brazos de la vieja butaca, repitiendo los mismos movimientos que dejaron las marcas. La figura levantó lentamente la cabeza. No tenía rostro. Solo piel lisa, tensa, donde deberían estar los ojos y la boca. Pero aún sin boca estaba respirando. Carla cayó de rodillas. Toño retrocedió chocando contra cajas. Claudia se paralizó mientras la figura comenzaba a levantarse, estirándose como si llevara años sin moverse. Dio un paso hacia ellos. El sonido de sus uñas al rozar el piso de concreto era un chirrido insoportable. Otro paso. La puerta detrás de ellos volvió a vibrar, esta vez como si alguien golpeara desde afuera. Pero nadie sabía si era ayuda o algo peor intentando entrar. La figura levantó uno de sus brazos y señaló la puerta con movimientos torpes, como si indicara que no debían abrirla. Y entonces, con una voz que no debería existir en un ser sin boca, habló. Una voz que sonó como si saliera desde el interior del cráneo, temblorosa, arrastrada, llena de dolor. No abran. Porque ya viene. La lámpara titiló una última vez y se apagó por completo. Silencio. Oscuridad total. Un golpe ensordecedor desde afuera. Un susurro detrás de ellos. Y el sonido de algo arrastrándose en el techo.